La otra técnica es la técnica de McVeigh, ¿no? En la técnica de McVeigh es donde se sutura el ligamento inguinal al tendón conjunto. El tendón conjunto es el oblicuo mayor del oblicuo menor con el transverso, ¿no? Con el transverso. Esta es la técnica de McVeigh. Entonces, ¿cuál de las tres técnicas que les he mencionado es la que presenta mayor recidiva? Pregunta de examen, o la que se veía con mayor casos de recidiva. La de McVeigh y Bassini son técnicas que actualmente se siguen utilizando, ¿no? En muchos hospitales. La frecuencia de recidiva en las tres técnicas es similar, ¿no? Se ha visto un caso de recidiva entre 10 a un 15% de casos de recidiva con estas técnicas. Entonces, luego surgen las técnicas donde ya se colocan mallas protésicas, ¿no? Estas mallas ya están libres de tensión. Las otras técnicas aproximaban el tendón conjunto con el ligamento inguinal, el Cooper con el ligamento inguinal, o imbricaban la pared posterior y luego hacían la combinación de McVeigh y Bassini. Entonces, ahí había tensión. El hilo que se utiliza es un hilo reabsorbible o no reabsorbible. Pregunta examen. ¿Reabsorbible o no reabsorbible? No reabsorbible, porque si ustedes colocan un reabsorbible, pasa el tiempo y la tensión se pierde, se abre nuevamente. Tienen que utilizar hilo no reabsorbible. ¿Cuál es el hilo no reabsorbible por excelencia utilizado en una sutura? Seda, ¿no? La seda, ¿no? Pueden utilizar el nylon también, pero le genera mucho dolor, ¿no? Se ha visto que hay menos dolor con la seda, ¿no? Entonces, esos son hilos no reabsorbibles, ¿no? Entonces, ¿qué se utilizan en las técnicas con tensión? Ahora, en las técnicas de no tensión, libre de tensión, la técnica Lichtenstein, nosotros vamos a ver que se coloca una malla de polipropileno. Esta malla de polipropileno hay dos formas de malla de polipropileno. Esta malla de polipropileno tiene dos caras, ¿no? Vamos a llamarle una cara anterior y una cara posterior. Ambas caras son rugosas en una de sus presentaciones, y en otra presentación una es rugosa y otra es lisa. Entonces, en ambas, cuando ambas son rugosas, a eso se denominan las mallas Marlex. Y cuando una es rugosa y la otra es lisa, son las mallas de Gore-Tex. Es preferible utilizar una malla de Gore-Tex. ¿Por qué? Porque una es lisa, la pueden colocar a la zona vascular, a la zona del paquete, ¿no? En cambio, la de Gore-Tex tiene una zona rugosa. Ambas zonas son rugosas, ambas paredes, entonces puede generar cierto dolor en el paciente. La diferencia es el precio, ¿no? Las mallas de Gore-Tex cuestan un poquito más en relación a las mallas de Marlex, ¿no? Las mallas de Marlex. En los pacientes que presentan eventraciones, ¿cuál de las dos mallas utilizarían? ¿La de Marlex o la de Gore-Tex? En los pacientes que presentan eventraciones, ¿cuál de las dos mallas utilizarían? ¿La de Marlex o la de Gore-Tex? Ya les dije, pues, ¿no? La de Gore-Tex tiene una parte rugosa y una parte lisa. Entonces van a utilizar la de Gore-Tex, ¿no? La parte lisa la pegan a las asas intestinales, entonces estas asas jamás se van a pegar a la pared, ¿no? Y la parte rugosa va hacia afuera, ¿no? Entonces, en toda eventración se utilizan las mallas de Gore-Tex. Si ustedes colocan una de Marlex, ambas superficies son rugosas, entonces le va a generar raspado, dolor al paciente, ¿no? Entonces es preferible utilizar una de Gore-Tex. Bueno, esta es la técnica del Lichtenstein, donde se coloca una malla protésica, ¿ven? Una malla protésica. En esta malla protésica hay que tener cuidado con el nervio ilioinguinal, o que es el abdomen genital menor, porque si este nervio queda presionado por esta malla va a generar un dolor crónico en esta zona, ¿no? Una de las complicaciones de esta técnica de Lichtenstein es lo que observamos con mayor frecuencia, es la presencia de dolor.
¿no? Muchos pacientes quedan con dolor y es por la compresión de la malla hacia el nervio hilo-inguinal. Actualmente ya vienen las técnicas laparoscópicas. Las técnicas laparoscópicas son dos, el TAC y el TEC. La diferencia es que una entra a cavidad peritoneal y la otra no entra a cavidad peritoneal, ¿no? Una va a entrar en la zona de los orificios y la otra va a entrar por la zona donde están entrando los elementos vasculares, ¿no? El cordón espermático. La técnica del TAC, que es la técnica intraperitoneal, ¿no? Es una técnica que actualmente es la más utilizada, en diferencia de la técnica extraperitoneal. La técnica extraperitoneal, el problema es para generar el neumo, ¿no? El neumo. ¿Por qué? Porque no van a entrar a la cavidad, sino que van a entrar a la zona preperitoneal. Y generar un neumo en esa zona para trabajar es un poco difícil. En cambio, en la cavidad intraperitoneal, generar el neumo es más fácil y colocar la malla protésica también. Es por eso que la mayoría de cirujanos no utilizan la técnica del TAC, ¿no? La técnica del TAC, ¿no? Como técnica de reparación quirúrgica de las hernias inguinales. Luego vamos a tener lo que es la recurrencia o las hernias inguinales recidivadas. Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de recurrencia o recidiva: las hernias y la recurrencia temprana y las recurrencias tardías. Las recurrencias tempranas son dentro de los 3 años y las recurrencias tardías son mayor de los 3 años. Las recurrencias tempranas es el factor cirujano, ¿no? Es decir, imagínense, dentro de los 3 años, y las tardías son más de 3 años. Ahí el factor es factor paciente, ¿no? Donde nosotros vamos a observar una falla de tejido. Entonces, las hernias recidivadas son muy diferentes en el adulto y en el niño, son totalmente diferentes. Entonces, la mayoría de la incidencia de una recurrencia varía, ¿no? Hay datos de un 1%, hay otros estudios de 30%. En los centros hospitalarios yo observo que generalmente no se observan la recidiva de las hernias inguinales, salvo que estas hernias sean demasiado gigantes, ¿no? Demasiado gigantes. Una hernia inguino-escrotal gigante, existe el riesgo de que vaya a recidivar tempranamente, ¿no? Y las hernias donde que yo veo, por ejemplo, una hernia en un anciano, donde hay una falla de tejido, puedo ver que recidiva después de los 3 años, las hernias tardías. Sea como sea una hernia de recidiva temprana o tardía, el manejo es totalmente distinto tanto en el niño como en el adulto, ¿no? Ahorita les voy a mencionar. Muy bien. ¿Cuál es el manejo de una hernia recidivada en el niño? El manejo de una hernia recidivada en el niño, si yo tengo que una hernia normal, yo ingreso por el canal inguinal, ¿no? Corto la pared anterior, veo el cordón y trato el saco. En una hernia recidivada la disección es mucho más alta, ¿no? La disección es mucho más alta. Se ingresa por el anillo profundo, se ingresa por el anillo profundo, ¿no? Para el manejo de las hernias, es decir, el remanente de saco que queda yo lo voy a encontrar en el anillo profundo y es por eso que se ingresa. A eso se denomina la disección alta del saco, la disección alta del saco para el manejo de las hernias recidivadas. En el caso del adulto con una hernia recidivada, ¿cuál de las técnicas que se utiliza es la más apropiada de las que les he mencionado? La técnica del TAC, ¿no? La técnica del TAC, ¿no? Es el manejo intraperitoneal, es decir, por donde están ingresando, ¿no? Los vasos, por el anillo profundo, se trabaja la pared posterior y ahí se coloca el saco, ¿no? Se trabaja las fascias transversales y ahí se maneja una hernia inguinal recidivada, ¿no?
Muy bien, las complicaciones que pueden haber son infecciones, sangrados, hematomas, seromas, ¿no? Lo que se observa más frecuente son las infecciones y los sangrados, ¿no? Lo más frecuente. Muy bien, preguntas. Preguntas sobre hernias. Bueno, esto no les he mencionado en la teoría, sino es algo que ya deben de saberlo, ¿no? Son el triángulo de Hesselbach. Por ahí pasan ¿qué tipo de hernias? Directas, indirectas. Primero, ¿qué es el triángulo de Hesselbach? ¿Qué es el triángulo de Hesselbach? Es una región cuyos límites, ¿cuáles son? El ligamento inguinal, los vasos epigástricos inferiores y el borde externo del recto anterior mayor del abdomen, ¿no? Ahí se forma un triángulo. Ese triángulo se denomina el triángulo de Hesselbach. Entonces, existe la posibilidad de que una hernia salga por dentro del triángulo o por fuera del triángulo. Las hernias que pasan por dentro del triángulo, ¿qué tipo de hernias son? Directas, muy bien, ¿no? Porque ahí se encuentra la pared posterior a la fase transversales. Y las hernias que salen por fuera son las indirectas, porque en esa zona vamos a encontrar el anillo profundo. Y por el anillo profundo pasa el conducto peritoneo vaginal, ¿no? Peritoneo vaginal. Entonces, las hernias que protruyen por el triángulo son las hernias directas, ¿no? Las hernias directas. ¿Cuál de las siguientes hernias sigue el camino del cordón espermático? Hernia femoral, hernia inguinal, hernia indirecta, directa, hernia L3, hernia crural. Respuesta. Pregunta examen de admisión. Respuesta. ¿Quién va junto con el saco? En la directa, ¿el saco va junto con el cordón? No, recuerden que el saco está protruyendo por la pared posterior. En la indirecta, sí, ¿no? El saco está viajando junto con el cordón, ¿no? Eso es pregunta. Siguiente. En la actualidad, ¿cuál es la técnica más recomendada para la reparación de las hernias inguinales directas? Haste, Massine, McVeigh, Potenti. Respuesta. La de mínima tensión, ¿no? ¿Cuál es la mínima tensión? La colocación de malla protésica. La técnica Lichtenstein, ¿no? La técnica Lichtenstein. Y si acá le hubieran colocado el tac, ¿no? Tac, ¿no? Intraperitonealmente. Paciente varón de 60 años con diagnóstico de hernia inguinal directa. ¿Cuál es la estructura anatómica afectada? Anillo, tendón, cremaster, oblicuo mayor, fascia transversalis. Respuesta. Fascia transversalis, ¿no? Fascia transversal. ¿Cuál es el contenido del saco de la L3? El divertículo de Necker.